Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Me presento, soy Antonella Asteria, estudiante del segundo año del Profesorado de Ciencias de la Educación del ISPEL número 3, Eduardo Laferriere, en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, y soy profesora en educación del nivel primario. En este encuentro denominado Tejiendo Redes dentro de las redes, a modo de interjuego de palabras que vamos a ir descifrando, ¿sí?, a lo largo de todo el recorrido, me gustaría que podamos abordar el tema de las adolescencias y las juventudes y las nuevas formas de existencia o las nuevas condiciones de existencia y de constitución subjetiva, signadas por un contexto en el que predominan las leyes del mercado y las reglas del mercado, en el que predomina la sustitución de la palabra por la imagen, ¿sí? Un contexto con características propias y quizás muy disímiles respecto de las que veníamos conociendo. Hablar de nuevas juventudes, nuevas adolescencias, en mi opinión también en consonancia con autores como Cantor y Gabriela Dicker, expresa una redundancia. ¿Qué tienen de nuevo las nuevas adolescencias? ¿Qué tienen de nuevo las nuevas infancias? Quizás parafraseando un poco a Gabriela Dicker. Y las adolescencias, las juventudes, siempre implican algo nuevo, algo novedoso, porque la constitución subjetiva, la constitución del sujeto adolescente, redunda en eso, en traer algo nuevo, ¿no? En incorporar una nueva forma de ver el mundo, en construir un nuevo sujeto adulto luego. Entonces, para finalizar este recorrido que vamos a ir haciendo juntos, mediatizados por pantallas, como ya, hace 2 años venimos haciendo, para finalizar entonces me gustaría que podamos reflexionar sobre nuestro rol como adultos en general y como educadores y educadoras en particular, frente a estas constituciones particulares y subjetivas de adolescentes y jóvenes. Como introducción al tema, quise compartirles un relato de Augusto Monterroso que se llama La mosca que soñaba con ser águila. Me gustaría que puedan escucharlo y a partir de ahí tomaremos en consideraciones para reflexionar algunas cuestiones. El cuento dice: había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pequeño, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose torpes contra los vidrios de su cuarto. En realidad, no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos, pero cuando volvía en sí, lamentaba con todo el alma no ser un águila para remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas, hasta que lentamente por la noche volvía a poner las sienes en la almohada. Este relato entonces me pareció importante porque encuentro muchas similitudes con lo que ocurre en la adolescencia, ¿no? Este vaivén, estos cambios constantes de la mosca que por la noche desea con toda su fuerza ser un águila, ¿sí? Remontar montañas, volar alto, tener pico grande, cambia a la mañana siguiente cuando la mosca se despierta y piensa que ya no quiere ser un águila, que está bien como está y encuentra todas las cuestiones negativas de ser un águila. Pero a la noche el ciclo vuelve a repetirse y vuelve a desear con todas sus fuerzas poder ser otra cosa. La adolescencia, entonces en sí,
tiene que ver un poco con esto, con fluctuaciones, con vaivenes, con idas y vueltas. La adolescencia se caracteriza por una ambivalencia permanente, continua, constante, porque justamente este proceso de desarrollo tiene que ver con la constitución progresiva, ¿sí?, de la identidad, de la personalidad, con la construcción subjetiva del sujeto adulto, ¿sí?, con las distintas formas de internalizar el mundo, de apropiarse de la realidad y de comprenderlo, de explicarlo, de actuar sobre él. Estamos entonces que todas las noches vuelve a repetir el mismo ciclo, que quiere ser una cosa y quiere ser otra. Lo podemos ver en los adolescentes y en los jóvenes, que un día quieren abocarse al deporte de lleno, entrenan, se compran sus elementos para hacer ese deporte, están constantemente arengando a los demás, o no arengando, pero quizás están entusiasmadísimos con este deporte, ¿no? Y vemos que pasado un lapso de tiempo medianamente corto, ya no les interesa más el deporte, se olvidaron por completo, ahora quieren ser actores, ¿no? Y esto que muchas veces no comprendemos, a ver, ¿qué es lo que pasa que no te decidís, no? ¿Cuántas veces tenemos estas reacciones o esos pensamientos, esta indecisión, esta ida y vuelta sobre sí, sobre lo que quiero, lo que no quiero hacer, lo que me gusta, lo que quiero para mi vida adulta, ¿sí? Es propio de esta etapa del desarrollo humano, ¿no? La adolescencia tiene que ver con entrar y salir de sí mismo, ¿sí? Con la entrada también a una fantasía y la vuelta a la realidad, para de a poco construir la identidad. Identidad que nos va a acompañar y nos acompaña por el resto de nuestra vida, ¿sí? Si bien vamos modificándola a lo largo de toda la vida, porque sabemos que todo tiene que ver con un proceso, con un crecimiento personal, un cambio constante en sí, ¿sí? La adolescencia se caracteriza específicamente por estos cambios incesantes. Lo importante es que nosotros, como adultos, como educadores, podamos detentar nuestro rol, la importancia de nuestro rol para estas constituciones particulares y subjetivas. Quizás nosotros como oyentes o como lectores de este cuento de Monterroso podamos también situarnos como espectadores y como agentes de actuación frente a las constituciones subjetivas adolescentes y juveniles. Pensar, reflexionar, abordar esta problemática que implica, ¿no?, el pensar desde dónde me enfrento a estos cambios, cómo le hago frente a las nuevas generaciones, a las adolescencias, a las juventudes, con qué herramientas cuento yo para poder hacerle frente a estas adolescencias y juventudes, para que realmente puedan tener una constitución subjetiva fructífera, positiva, ¿no? Va a depender todo, ¿no?, de las capacitaciones que realicemos sobre el tema, de los estudios que podamos también realizar y sobre todo va a depender de cuánto conozcamos a los adolescentes que tenemos enfrente. Y acá entonces pasamos a la siguiente diapositiva, porque para enfrentarme a una problemática, para enfrentarme a un desafío, primero tengo que conocerlo, darme el tiempo para estudiar esto que tengo enfrente y alrededor, ¿sí? El punto de partida, el punto de base entonces es poder entender a la adolescencia como proceso de constitución subjetiva en el que el sujeto va internalizando el mundo, va creando nuevas formas de relaciones con el mundo, ¿sí?, nuevas formas de entenderlo, de apropiarlo, ¿sí?, y que está caracterizado, como venimos diciendo, por cambios incesantes, ¿sí? El punto de partida, a su vez, acá lo expresa muy bien Kaplan, es pensar si los adolescentes son monstruos, santos o héroes. ¿Qué son para nosotros? ¿Desde qué concepción estamos abordando el trabajo con las adolescencias?
Poder pensarlo de esta manera, según Kaplan, implica repensar nuestra posición, nuestros propios conceptos acerca de aquello que tenemos enfrente y también repensar aquello que la sociedad muchas veces nos va imponiendo como modelo, ¿no? A ver, sabemos que la sociedad ha cambiado y va a seguir cambiando. Y para hacerle frente a estos cambios tenemos que pensar críticamente las situaciones y las cotidianidades. Abordar entonces la situación actual requiere sí o sí de una revisión histórica, ¿no? Desde una perspectiva cronológica, histórica, no poder, no cristalizar el concepto de adolescencia, ¿sí? Implica poder pensar que la adolescencia se constituyó a lo largo del tiempo, como bien lo expresan los trabajos de Philippe Ariès, Lloyd de Maus, ¿sí? Hirsch Cunningham. La adolescencia no siempre se expresó como se lo hace actualmente, sino que implica una serie de cuestiones contextuales, históricas, sociales, particulares, a partir de los cuales, ¿sí? De estos marcos, se ha ido definiendo a la adolescencia desde distintas perspectivas, ¿sí? Poder entonces entender las categorías. La categoría de adolescencia va a implicar, por lo tanto, poder tener una mirada prospectiva, ¿sí? Para poder empezar a pensar esto como una construcción social, una construcción amplia, desde periodos históricos concretos, bien definidos, particulares, ¿sí? Bien, ¿qué más? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Antes no quería olvidar de decirles que los estudios sobre la infancia han sido múltiples, ¿sí? Desde la aparición de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Es como que los estudios y las investigaciones se han centrado en la infancia como etapa constitutiva del sujeto. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, como bien lo expresa Anna Freud, la adolescencia empieza a ser un tema de preocupación central para la sociedad y para las investigaciones, ¿sí? Así que estos estudios sobre las adolescencias son muy recientes, pero tienen una carga positiva importantísima para poder abordarla, ¿sí? Sobre todo desde el rol del adulto y del rol particular de las escuelas, ¿sí? De los campos educativos. Bien. Una cuestión importante, otra de las cuestiones importantes entonces, es poder diferenciar en primer término adolescencia de pubertad, ¿sí? En un momento estuvieron ligados estos conceptos pensando que significaban lo mismo, sin embargo, muchos autores coinciden en que unirlos, ¿sí? Asemejarlos, disminuye el potencial significativo que tiene el término la conceptualización, de adolescencia. La pubertad refiere sobre todo a los cambios hormonales, a los cambios físicos, biológicos que se dan en los sujetos a partir más o menos de los 12 años. Adolescencia, en cambio, conlleva no solamente estos cambios propios de la pubertad, sino que la adolescencia tiene que ver también con cambios que derivan de conflictos internos del yo, ¿sí? Derivan de distintas pérdidas, sobre todo ideales y personales, ¿sí? Y esta adolescencia implica también la construcción progresiva de la identidad a partir del atravesamiento, por ejemplo, del duelo, ¿no? Que ahora vamos a ver bien a qué nos referimos con el duelo. Entonces, esta adolescencia es una etapa compleja, no es sencilla, porque como existe una ambivalencia permanente de sentimientos entre lo que quiero y lo que no quiero hacer, ¿sí? Es más, Astor y Nobel luego van a decir, el adolescente sabe más lo que no quiere ser que lo que quiere ser, ¿sí? Entonces, esta ambivalencia, esto de que no sé qué quiero, sé por ahí un poco más qué es lo que no quiero, a dónde no quiero apuntar, a qué es lo que no quiero llegar,
pero lo que quiero no lo tengo bien definido. Esta adolescencia entonces, las adolescencias, mejor dicho, hablando bien y pronto, las adolescencias se caracterizan por esta ambivalencia continua, permanente, constante de sentimientos, ¿sí? Y aquí entonces se va a jugar también una lucha de conflictos del yo para ir dominando las distintas presiones que se van presentando, ¿sí? Otra de las cuestiones que me parece importante destacar es la teoría de la recapitulación que toman muchos autores para definir a la adolescencia, ¿no? Y que entiende que el crecimiento es un proceso, que el adolescente va a atravesar esta etapa de constitución subjetiva propia, ¿no? Dependiendo de cómo haya atravesado los primeros 5 años del desarrollo infantil. En la adolescencia se van a retomar, entonces, según esta teoría de la recapitulación, se van a retomar ciertas cuestiones que han quedado latentes, que han quedado en pausa en la infancia y se van a recapitular, se van a retomar para abordarlas y para finalmente poder darles un cierre, ¿sí? Todo esto, obviamente, también lo expresa Obiols en uno de sus textos, va a depender de cómo el sujeto haya atravesado esos primeros 5 años de desarrollo. Si bien es una teoría que se postula desde el paradigma moderno o desde la época de la modernidad, ¿sí? Hoy en día también creo que tiene una importancia relevante. El adolescente, entonces, para poder seguir con el conversatorio, la construcción más importante que tiene es la construcción de la identidad. Ahora vamos a ahondar un poco más en esto que les estoy nombrando. Pero a ver, esto de preguntarse quién soy y quién quiero ser o quién no quiero ser, qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Esta construcción implica un conflicto, implica una toma de posición, de posesión y de decisión del adolescente. También yo les nombré el tema del duelo, ¿no? Cómo en la adolescencia se van dando los duelos. El duelo, va a decir Ana Freud, psicoanalista, hija de Sigmund Freud, el duelo tiene que ver con una reacción psíquica que se da frente a la pérdida, tanto personal o ideal, ¿sí? En este caso en la adolescencia. ¿Qué ocurre? En la adolescencia, va a decir Arminda Verasturi, se dan 3 tipos de duelo. Uno tiene que ver con la pérdida del vínculo parental, ¿sí? O la pérdida del vínculo con los padres de la infancia. Duelo necesario, ¿sí? Duelo necesario para romper con los esquemas infantiles, los vínculos infantiles, poder conformar vínculos por fuera, ¿sí? de la familia, de los padres, y poder constituirse, ¿no? Poder romper con algo para poder construirse por dentro. Otro de los duelos que nombra Arminda Verasturi tiene que ver con la pérdida por el rol y por la identidad infantil, ¿sí? Esto de que ya no soy ese niño que juega, que va a la escuela, se junta con sus amigos y nada más, sino que empiezo a tener compromisos, responsabilidades, empiezo a ver al mundo de otra manera, ¿sí? Y empiezo a constituir otro tipo de identidad, lo empiezo a internalizar. Y finalmente, la pérdida del esquema corporal o el cuerpo infantil perdido. Este duelo es importante porque estos cambios que se generan en la pubertad, ¿sí? Atravesados por la adolescencia, tienen que ver o van a constituirse como nuevas formas de enlazarse con el mundo, nuevas formas de relacionarse con el mundo, ¿sí? Y de realizarse en este contexto, en este nuevo contexto. Entonces, esta libertad creciente que va teniendo el individuo, el sujeto, según autores, por ejemplo, como Nobel y bueno, también Arminda Verasturi, esta libertad que es cada vez más le va a permitir al adolescente conformar
o dirigir toda su energía hacia la búsqueda de esa identidad de la que tanto estamos hablando, ¿no? Esta libertad creciente y esta nueva disposición de las relaciones y estos cambios corporales que le van a permitir una nueva relación con el mundo, hacen que el adolescente tenga la posibilidad de enfocar toda esa libido en buscar su identidad, ¿sí? Ya sea en el plano de lo consciente o del inconsciente. Ana Freud va a decir, esta descatectización es necesaria que se produzca en el duelo. Esta descatectización es fundamental, más que necesaria, es fundamental para que se produzca la catectización o la libidinización de nuevos objetos. ¿Sí? Es necesario que el adolescente en esta etapa pueda sacar su energía y su libido de los objetos, por ejemplo, parentales, pueda romper con esos vínculos para poder entonces conformar nuevos lazos con el mundo y nuevas formas de relación con los demás, ¿sí? Y pueda también, por lo tanto, enfocar toda esa energía que estaba disponible antes para los vínculos parentales de la infancia, pueda ser destinada entonces esta energía y esta libido a la construcción de la identidad. Bien. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Vamos a ahondar un poquito más acá. Las construcciones en la adolescencia no se dan de una vez, no se dan en un determinado lapso de tiempo, ¿sí? Corto, sino que tiene que ver sobre todo la construcción o las construcciones en las adolescencias, mejor dicho, tiene que ver con la construcción de una identidad y a la vez la construcción o la apropiación de la palabra. Poder enunciar una palabra propia para el adolescente es un logro. ¿Por qué? Porque le permite entender que está constituyendo su propio sistema de ideas, su propio sistema de teorías, desde los cuales entiende el mundo y actúa sobre el mundo, ¿sí? Entonces, enunciar la propia palabra es una construcción fundamental que debe darse en la adolescencia porque afirma el carácter de sujeto, afirma su carácter de sujeto en el mundo. Entonces, es necesario. Ahora vamos a ver que en el contexto actual quizás este sistema de ideas, esta conformación del sistema de teorías que pueden sustentar al adolescente, que tiene que ir constituyéndose en este proceso del desarrollo humano, está atravesado por una serie de cuestiones de mercado y bueno, ahora vamos a ver bien, pero que determinan nuevas formas de constitución de sistemas de ideas, ¿sí? Y de nuevas formas de relato. Sin embargo, es necesario en cualquiera de los contextos, ya sea en el contexto moderno como en el contexto postmoderno que hoy en día nos atraviesa, ¿sí? Para construir su identidad de a poco, de manera progresiva, para constituir su propia palabra, es necesario que el adolescente, el joven, pueda tener un modelo de referencia desde el cual constituirse, ¿sí? Trayendo un poco el título de este encuentro, Tejiendo redes dentro de las redes, me preguntaba, ¿no? Armando el conversatorio, me preguntaba qué era lo necesario para yo poder realizar un tejido. Yo no tejo, no tengo idea. ¿Pero qué necesito? Un modelo, partiendo de la base, unas indicaciones concretas, concisas, un modelo a seguir y práctica, ¿sí? Perdón. Y la práctica constante. Entonces, ¿por qué el adolescente necesitaría algo distinto de lo que nosotros, quizás adultos, también necesitamos en algunas ocasiones? Práctica, ida y vuelta que tiene que ver con las fluctuaciones y con los cambios incesantes de las adolescencias.
práctica un modelo, unas instrucciones o unos pasos que, si bien pueden estar en este caso de la adolescencia no bien definidos y bien pautados acerca de cómo tengo que hacer tal cosa, sí puedo tener unas orientaciones. Y finalmente un modelo a seguir. Este modelo a seguir lo ocupamos nosotros, los adultos y los educadores y las educadoras, que están protagonizando este encuentro. ¿Sí? Poder entonces pararnos desde el lado de modelos identificatorios, de ejemplos a seguir por los adolescentes y los jóvenes, implica una responsabilidad que no es para cualquiera. ¿Sí? Pero nos hace repensar estas formas que tenemos de actuar nosotros mismos sobre el mundo, ¿sí? Y en las formas y en las posibilidades más que nada que le ofrecemos a estos adolescentes y a estos jóvenes para que se constituyan, ¿sí?, como sujetos independientes y particulares, individuales, ¿sí?, en el mundo, en la realidad. Entonces necesitamos que la adolescencia se constituya a partir, es un hecho que la adolescencia se constituya a partir del otro como referente. Este otro, en realidad, haciendo referencia a nosotros, educadoras y adultos, este otro va a servir entonces para el adolescente como un apoyo, ¿sí? Pues uno de los autores que trabajé va a decir, que está citado por Obiols, va a decir, el adulto es algo contra lo cual se apoyan los adolescentes, contra en un doble sentido, ¿sí? Se enfrentan, ¿no? Este contra el adulto tiene que ver con enfrentarse al adulto para romper con esto que venía sucediendo en la infancia, en donde era todo que sí, que sí, que sí, en donde mi modelo a seguir era mamá y papá y la maestra, ¿sí? Rompo con eso, me enfrento y voy contra el adulto. Sin embargo, el adulto en simultáneo tiene que estar disponible, mejor dicho, tiene que estar disponible para el adolescente, porque este adolescente también va a actuar contra o se va a apoyar contra el adulto en tanto apoyo, ¿no? Cuando yo me apoyo contra una pared, me estoy sosteniendo de ella. Entonces el adulto acá va a encontrar ambivalencia en las adolescencias, no solamente en las formas de constituirse subjetivamente o en las formas de actuación propia, sino también en las formas de actuaciones y de reacciones frente a los adultos, ¿sí? Va a encontrar la ambivalencia, esto de que necesito destruir al adulto, enemistarme con el adulto, sin embargo lo necesito como punto de apoyo para poder sostenerme y constituirme. Bien, ya habiendo caracterizado un poco a la adolescencia, habiendo visto quizás las características importantes y habiendo entendido que la adolescencia tiene que ver con una construcción social en un contexto histórico particular, ¿sí? Vamos a pasar ahora a contextualizar o a caracterizar la adolescencia desde la posmodernidad, ¿sí? La posmodernidad es este nuevo paradigma que nos atraviesa, desde el cual intentamos dar nuevas respuestas, ¿sí?, a estas adolescencias y juventudes. Vuelvo a repetir, expresar el término de adolescencias y juventudes, siempre en plural porque sabemos que el adolescente no es uno. Y las formas de constitución subjetiva tampoco es singular, sino que se da de manera diversa y pluralizada, ¿no? Me perdí por dónde iba. Volviendo. Poder entonces entender este contexto de posmodernidad nos va a permitir a nosotros, como adultos que somos y como modelos de referencia, entender que hablar de nuevas adolescencias y nuevas juventudes implican dos términos que están queriendo decir lo mismo. La adolescencia trae consigo indefectiblemente una novedad, ¿sí? Y acá les recomiendo la lectura de Dicker y después se las
se las voy a anotar en otro de los apartados, en bibliografías recomendadas y lecturas recomendadas, que está en la tarjeta de presentación de este conversatorio. Poder entonces pensar a las adolescencias como algo nuevo, como algo singular, como algo que no sé bien qué es lo que trama, va a permitirnos desterrar esto de que, ¡ay, qué miedo! ¿No? Qué miedo que me da estos nuevos adolescentes. Miedo no, desafíos siempre. Las juventudes siempre han traído nuevos desafíos, ¿sí? a nuestro tablón, a nuestra mesa. Pero novedosa ha sido siempre, históricamente, ¿sí? Simplemente puede ser que hoy estemos reconociendo un poco más esta diversidad y esta pluralidad de adolescentes. Por eso también ya no hablamos de la adolescencia, sino de las adolescencias, porque las constituciones singulares y subjetivas se dan de manera diversificada, ¿sí? A ver, ¿cuál es este contexto que caracteriza la posmodernidad? O cuáles son las características, ¿sí?, de esta posmodernidad. Primero, el tema de la pregunta por el futuro, ¿sí? Nosotros veníamos acostumbrados a formar a los adolescentes teniendo una visión futurista, ¿no? Siguiendo una linealidad temporal, ¿no? Sé que empiezo acá y sé que termino acá, hay que estudiar porque tenemos que llegar a hacer esto, ¿sí? Sin estudio no soy nada. Estas frases, ¿no?, que se van arraigando en uno y que tienen que ver con nuestra formación. Poder desterrar, poder repensar, analizar y desterrar estas cuestiones que muchas veces se internalizan y quedan ahí y nunca nos cuestionamos sobre esto, implica entender que en el contexto de la posmodernidad el tiempo no es lineal, ¿sí? Y que la pregunta por el futuro está hoy instalada, no solo en adolescentes y jóvenes, sino también en adultos, ya que nos encontramos con nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relaciones, ¿sí? Ya no es necesario o ya no está el discurso del trabajo formal, del título universitario para poder ser alguien, ¿sí? Sino que en la actualidad existen nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relación con el mundo, ya sea a partir, bueno, todos hemos visto a los youtubers, los streamers, los tiktokers, ¿sí? Esta apertura de las posibilidades de cara al futuro implican que entonces también repensemos las posibilidades que estamos dando en el presente. Porque el futuro ya no es, no hay un solo camino para llegar hasta ese punto del futuro, sino que estamos abiertos, los caminos se han ramificado, se han bifurcado, ¿sí? Y el futuro ya no es uno, no se llega de una sola manera, existen múltiples formas. Otra de las cuestiones que caracteriza esta posmodernidad tiene que ver con la caída de las ideologías, de este sistema de ideas del cual yo les había hablado hace unas diapositivas antes, ¿sí? Comastri también es una autora que explica que no tenemos una visión clara del futuro, no sabemos bien qué va a pasar, esta posmodernidad signada por la inmediatez, que también es uno de los conceptos que está por ahí arriba, implica que ya no tengo una visión concisa de lo que va a suceder. Todo está un poco borrado, van a decir Bauman, Lyotard. La posmodernidad es el tiempo de los vínculos ya no sólidos, sino líquidos, de las relaciones líquidas, ¿sí? Va a decir Bauman, por ejemplo. Él va a hablar de modernidad líquida, pero en realidad está haciendo referencia a este contexto posmoderno, ¿sí? Entonces, esta caída de las ideologías, esta muerte de los metarrelatos, también va a decir Bauman,
es importante pensarlo y tenerlo en cuenta porque una de las cuestiones bases y una de las construcciones primordiales que se dan en la adolescencia es este sistema de ideas y de teorías de las cuales sustentar las nuevas concepciones y las nuevas visiones del mundo. Por lo tanto, si presenciamos esta caída de metarrelatos, esta caída de teorías fuertes que nos venían sosteniendo en el contexto moderno que ya sucedimos, implica que ya no tenemos los mismos anclajes para construir las adolescencias, ¿sí? Otra de las cuestiones tiene que ver con esto también se los mencioné al principio, con el protagonismo del mercado dentro de este contexto. Estamos atravesados por unas pautas de consumo que son fuertes, que se nos imponen y que traen aparejadas también nuevas formas de relaciones con el mundo, que tienen que ver sobre todo con el desechar constantemente, ¿no? Este mercado crea, ¿sí?, necesidades, sobre todo en los adolescentes, porque en estos adolescentes, en estos jóvenes, el mercado encuentra un público de consumo y un público privilegiado para crear nuevas necesidades que tienen que satisfacerse, ¿sí? Llega un punto en el que las necesidades se reciclan constantemente y tienen que ser satisfechas, ¿sí? Entonces, esto implica nuevas pautas, nuevas leyes, implica también el culto a la imagen, ¿sí?, la protagonización de la imagen por sobre la palabra, el desplazamiento de la palabra tan importante también en la adolescencia como construcción, esto de poder internalizar la palabra como algo propio, ¿no? Y la dominación de la imagen por sobre la palabra, ¿no? Los más media, a su vez, el protagonismo, de los medios masivos de comunicación, también hace que esto se vaya como reproduciendo constantemente, ¿no? Esto de poder consumir todo el tiempo, de que salgan nuevas cosas, nuevos productos, nuevas formas de ser, de que se estereotipen imágenes, ¿sí?, de adolescentes, de cómo tiene que ser un adolescente, de que si es gordo, de que si es flaco, de que si es lindo, de que si es feo, ¿sí? Esto está muy, muy en auge, ¿no? El protagonismo de los más medias y las pautas que se le asignan a las formas de ser adolescentes, ¿no? Hay que tener cuidado porque después en una de sus conferencias Débora Cantor dice, no somos ya el único referente de los adolescentes y de los jóvenes. No, el problema no está en que tienen un solo referente, el problema está en que hay tantos referentes. No se perdieron estos modelos identificatorios, sino que se multiplicaron, se ramificaron. Y acá tienen protagonismo los más medias, los medios masivos de comunicación que vienen y este mundo de consumo, ¿no? Estas leyes de consumo y de mercado, que vienen a traer nuevos modelos identificatorios, que vienen a reproducirlos y a instaurarlos, ¿sí?, como formas válidas de identificación. Hay que tener cuidado con eso. No implica que sean todos los modelos identificatorios negativos, sino que hay que analizar de qué manera podemos reposicionar nuestro rol de adultos responsables sobre la constitución subjetiva de nuestros adolescentes. Bien, otra de las cuestiones tiene que ver con el declive de las instituciones, que Mouján explica muy bien cuando entiende que somos o no somos a través de las imágenes. Hay una imagen en el que hay un muchacho acostado en el sillón, como esos sillones de estudios de psicología, de sesiones de psicología, y le está preguntando a su analista, se ve que es un adolescente, le está preguntando a su analista
Hoy no subí ninguna foto a Instagram. ¿Sigo existiendo? ¿No? Y esta pregunta que parece tan descabellada, tan loca, tan fuera de sí, o que quizás a nosotros nos parece, en realidad es una pregunta constante. El uso de las tecnologías, sobre todo de las redes sociales como por ejemplo Instagram, que está en gran auge, enfatiza la utilización y la comunicación a través de la imagen, ¿sí? La imagen como pauta. Fíjense que ya no utilizamos casi en WhatsApp, sin ir más lejos, ya casi no utilizamos frases largas o textos largos. ¿Qué hacemos? Mandamos audio, mandamos emoticones, mandamos GIF, mandamos stickers. Cuestiones que resumen todo un texto, ¿sí? y un discurso en una imagen acotada, ¿sí? Beatriz Sarlo, entonces, es una autora que también, voy a leer la cita textual, dice, en esta posmodernidad se asiste a la pérdida de discursos que nombren a los sujetos y les asignen un lugar en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Perdemos a los referentes identificatorios de la modernidad. ¿Sí? No todo está perdido, no estoy diciendo que ya no hay modelos identificatorios, vuelvo a cantar, se multiplicaron. ¿Sí? Habrá que ver desde qué discursos hoy en día entonces nombramos a esos sujetos, cuáles son los modelos desde los cuales se constituyen estos adolescentes y a partir de eso, qué lugar le estamos asignando a esas nuevas generaciones, a esos jóvenes, a esos adolescentes en la sociedad. ¿Sí? Otra de las cuestiones, ya para ir cerrando con este contexto de posmodernidad, tiene que ver entonces con esto que veníamos trabajando y que retomé ahora con Sarlo, con que el mercado entonces y los medios masivos de comunicación enfatizan una nueva posición y un nuevo rol de los adolescentes dentro de la comunidad, ¿sí? Ya no son adolescentes, sino son consumidores, ¿sí? Se consume por consumir, ¿sí? Y acá van a venir algunos de los autores más reconocidos como Nobel, Averasturi, Medina, Mouján, ¿sí? A decir, a ver, el mercado viene a imponer el consumo como pauta. Quien no consume queda excluido, no me sirve. ¿Por qué? Porque al mercado no le genera. ¿Sí? Entonces se fomenta este consumo constante todo el tiempo de distintas cuestiones que no tienen que ver nada más o solamente con la materialización del consumo en productos, ¿sí? como tecnologías, por ejemplo, nuevas tecnologías, sino que tiene que ver con el consumo de estereotipos, de referentes. ¿Sí? Eso es lo más importante, porque a partir de los estereotipos, de los referentes, de los modelos que se nos están mostrando como ideales, es que nos vamos a constituir. ¿Sí? Por otro lado, Internet también configura esta red tan amplia, configura una nueva condición, unas nuevas condiciones de existencia, unas nuevas formas de enlazarse con el resto de la comunidad de los sujetos. Hoy en día estamos asistiendo a, más allá de todo esto que venimos hablando, a una supresión de la brecha generacional. Va a decir Obiols, ya el modelo a seguir no es el adulto, quizás, o el viejo, en términos nuestros, sino que el adolescente no es que quiere ser grande, en cambio el grande sí quiere seguir en la adolescencia, ¿no? La adolescencia se hace un chicle largo que no termina más, es una era de comodidad, de confort, tengo responsabilidad pero no tanta, sí trabajo pero no me mantengo solo y vivo con mis padres. Esta etapa de adolescencia está asignada hoy en día por esto, ¿no? Y está asignada por esta supresión de la brecha generacional, repito, porque ya no hay tanta distancia entre adolescentes y adultos, no está tan marcado ese corte, sino que los adultos, hoy en día, disculpen por el ruido externo,
Los adultos hoy en día también quieren quedarse un tiempo más en la adolescencia, queremos seguir delegando responsabilidades muchas veces, ¿sí? Hoy en día lo viejo no me da vergüenza, ¿sí? Lo joven es la pauta. La pauta es la adolescencia, lo joven, lo nuevo. Lo viejo no me sirve, lo descarto, ¿sí? Como también se ha descartado, por ejemplo, la ideología del esfuerzo para conseguir algo. Hoy quien menos se esfuerza y consigue su objetivo es idolatrado, ¿sí? ¿Para qué voy a realizar tanto esfuerzo? ¿Para qué voy a estudiar una carrera de 5 años? Sí, puedo ser youtuber. No digo que esté mal y no estoy desmereciéndolo. Sin embargo, hay que entender que estas nuevas formas configuran los contextos actuales y configuran las formas en la cual se constituyen y van conformando su identidad estos adolescentes. Otra de las cuestiones tiene que ver con la privacidad, volviendo un poco a la era del Internet, tiene que ver con la privacidad que está presente y está latente en todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, hoy asistimos a un oversharing, ¿no? Nos encontramos con un fenómeno llamado oversharing. La otra vez estaba escuchando un podcast que hablaba sobre esto, ¿no? Sobre cómo muchas veces compartimos con todo el mundo cuestiones que después decimos, ¿qué hice? ¿Por qué se lo conté al verdulero? ¿Por qué le conté al verdulero o a mi vecino o a la amiga de mi amiga que yo no tengo nada que ver? ¿Por qué le comenté esta situación que para mí era tan importante? Este oversharing es el fenómeno de contar y postear, ¿sí? Hablando en términos ya de redes sociales, de comentar y de mostrar al mundo todo lo que pasa, ¿sí? Todo lo que me va ocurriendo a lo largo del día. Esto volviendo un poco a la viñeta que les traía a consideración sobre el analista y el adolescente, hablando de si postear o no postear una imagen en el día me hace más o menos persona, tiene que ver con la mirada de los adolescentes de hoy, ¿no? Escuchaba a unas adolescentes hablar también en un podcast y relataban que si no postean una imagen, si no postean una historia, se sienten mal porque sienten que no aparecieron, que no se mostraron al mundo, que ese día no existieron. Entonces, ¿cómo estos más media, cómo estas nuevas formas de interacción social, estas redes sociales configuran y protagonizan las formas de existencia en la vida actual, ¿sí? Esto es muy importante, la verdad es que me parece que es un tema de debate está muy dado el debate hoy en día, pero digo que es muy importante poder seguir debatiendo sobre estas nuevas formas de creación de lazos, de vínculos y de constitución, por ejemplo, de la subjetividad de cada uno. Bien, y para finalizar entonces, me gustaría volver ya bajando un poco la intensidad. Disculpen si me adelanté, si fui rápido, si me atolondré, si me quedé trabada. Pero lo que pasa es que el debate se hace largo, quise acotarlo para no hacerlo tan extenso. Así que bueno, finalizando ya este encuentro, me gustaría que podamos repensar, analizar de qué manera nos vamos construyendo como adultos tejedores de redes de contención, de redes de construcción y de apoyos subjetivo, ¿sí? Para que los adolescentes, cada uno de los adolescentes y cada uno de los jóvenes pueda apoyarse, ¿sí? Para construir su identidad progresivamente. ¿De qué modo? Entonces los invito a pensar podemos utilizar nuestras herramientas y qué herramientas quizás nos hagan falta también incorporar para poder hacerle frente a estos nuevos desafíos que no solamente no solamente vienen aparejados con las adolescencias, porque esto, como ya dijimos, ocurre siempre en todos los casos, sino que sobre todo estos nuevos desafíos están signados por las fluctuaciones del contexto posmoderno, ¿sí?
como modelos identificatorios, como roles adultos a seguir, ¿sí? Como modelos a seguir, lo importante quizás es, por un lado, valorar la confrontación del adolescente, que el adolescente se esté enfrentando o enemistando conmigo, implica que está rompiendo un lazo de la infancia, implica que está rompiendo con algo para poder constituir otra cosa, ¿sí? Esa irrupción de aquello que se venía dando en la infancia tiene que ver con esto, con la posibilidad de construir algo nuevo, ¿sí? Entonces, poder valorar esto de que el adolescente vaya contra el adulto en el sentido de que lo quiera, si nos vamos a la teoría psicoanalítica, lo quiera matar al adulto, ¿no? Esto de que se quiera confrontar al adulto para de ahí partir hacia una nueva forma de constitución, es valorable y es esperable, ¿sí? Y es normal, va a decir Averasturi, ¿sí? Ella habla de adolescencia, Nobel y Averasturi hablan de adolescencias normales y adolescencias patológicas. Esto es normal, es necesario. Por otro lado, podemos estar disponibles para habilitar, ¿sí?, la palabra del adolescente, ¿sí?, para guiarlos, para acompañarlos en este proceso que no es fácil para ellos, pero tampoco es fácil para nosotros, ¿sí? Poder calmarlos, entender de qué se trata este periodo de la adolescencia tan fluctuante, implica poder acompañarlos en sus propias decisiones, en sus propias idas y vueltas, en sus propias entradas y salidas a este mundo de fantasía y de realidad constante. Sin embargo, tenemos que pensar que el modelo, el rol del adulto tiene que ser también instituir y marcar las previsiones fundamentales, ¿sí? Esto de que, bueno, está todo bien, nos llevamos bien, puedo hablar de los temas que vos me estás comentando, ¿sí? Podemos quizás suprimir un poco la brecha generacional, como dice Obiols también, y ya lo hablamos, pero llega un punto en el que el adulto es y se tiene que convertir en el referente de aquello que no está permitido hacer, ¿sí? Obiols va a decir, bueno, hoy no hablamos de lo permitido y lo prohibido, sino que hablamos de lo posible, ¿no? Lo posible y de lo no tan posible o no tan probable. Instalar esta cuestión de la ley tiene que ser un rol y una decisión y una compostura del adulto, ¿sí? Es fundamental. La marcación entonces de esta simetría no tiene que ver con estar en contra todo el tiempo del adolescente. Acompaño y habilito al adolescente a que se enfrente a mí. Le doy el espacio para que genere su propia palabra, para que se genere y se constituya subjetivamente. Le doy el espacio para que me confronte. No le retruco todo el tiempo. Marco de todas maneras mi asimetría, ¿sí? Darle el espacio para que se confronte conmigo, con el adulto, para constituir su propia subjetividad, tampoco implica darle la razón en todo. Significa que estoy marcando una simetría. Soy el adulto, pongo la ley, te muestro lo que sí puedo, lo que es posible que suceda, lo que podés hacer, lo que no podés hacer más que nada. Sin embargo, si querés confrontarme, está buenísimo, ¿no? Esto en rol de adulto y de educador, está buenísimo, pero siempre ayudo y acompaño para que el adolescente pueda fundamentar, pueda explicar el porqué de sus decisiones, de la conformación de su sistema de teorías, ¿sí? Habilito ese espacio para que esas redes, tejo las redes para que esos adolescentes puedan sostenerse, si puedan desde ahí partir y constituirse como nuevos sujetos de la sociedad, para que puedan terminar de cerrar aquello que había quedado latente, para que puedan recapitular aquel desarrollo que quedó pendiente en la infancia, ¿sí? Ahora sí, los dejo reflexionando un poco. Estoy encantada de haber podido compartir con ustedes este encuentro que a modo de asesoría pedagógica nos ha traído a pensar, a analizar distintas cuestiones que muchas veces
las tenemos tan arraigadas que nos cuesta descifrarlas, nos cuesta abordar estas nuevas problemáticas, ¿sí? Así que bueno, encantada, un gusto y nos estaremos viendo en el próximo encuentro.